Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio de los cinco elementos. Hoy estamos con el estudio Vamos, con Federico y Nicole. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, Muy gracias por la... bien. Bueno, están en Buenos Aires. Son de Buenos Aires. Sí. Sí, Buenos Aires, barrio de Saavedra. Ah, estamos cerca, estoy en Núñez. Ah, mira. Eh, ¿Suelen ir a correr al Parque Saavedra? Sí, va a caminar mucho. Somos muy ¿En fans serio? sí. Sí, ¿Por sí. Vivimos, qué? vivimos muy cerca y nada, es un lugar que tiene una identidad muy barrial, todo el barrio. Entonces, eh, nada, yo suelo caminar todas las mañanas, o casi todas, pero nada, es un muy lindo barrio, tiene como mucha identidad y eso está bueno. Es Sí. buenísimo el Parque Saavedra. Yo normalmente lo usaba para, cuando saqué el primer proyecto de texto que hice sobre propuesta decente, hará 15 años atrás, estuve 2 meses dando vueltas ahí, me iba a caminar 2 vueltas al parque para pensar para qué decirle a Pablo Sepiur, che, tengo una idea para escribir. Y estuve todo el verano traqueando tipo cómo lo iba a hacer. Y es Sí. verdad, es muy barrial, es buenísimo el Parque Saavedra, porque tiene una... Bueno, ahora está como un poquito más pro, te pusieron dandy, ¿no? Le pusieron un par de bares. Sí, pero sigue estando la feria de los fines de semana. Hoy estuvimos... Sí. eh, La de los juguetes. de todo hay. Sí, hay de todo y como que en un día lindo el parque está lleno, o sea, como que Sí, se utiliza mucho, ahora lo están como arreglando y poniendo más juegos, pero aparte es como muy terapéutico porque realmente como que te metes en el centro del parque y no escuchas la ciudad, o sea, eso no, como que nos gusta mucho el barrio por eso, la verdad, porque es muy barrial y no estás, parece que no estás dentro de una ciudad ruidosa, Mm. la verdad. no. E incluso el sistema, porque el parque no es que está bloqueado con los autos. El No, auto también puede girar en la rotonda, pero es tan espacioso que vos ni te das cuenta, como que ni hay tránsito tampoco, están abierto todo. Está bueno. sí, sí, es genial. De hecho, es un gran atractor para el momento de escoger dónde vivir, ¿viste? Para dónde elegir el barrio. ¿Son de Saavedra de siempre o fueron a vivir a Saavedra hace poco? Yo me crecí en Núñez, o sea, Ah, crecí ahí nomás. Y nada, soy del barrio desde siempre, o sea, conozco el parque desde que nací, así que digamos que permanecí siempre como en un radio cercano donde me crié, así que sí. Y yo no, ¿y vos? yo soy de Pilar. Bueno, y después me vine para Capital cuando estudié y alquilé mucho tiempo, entonces viví en muchos barrios de la ciudad. Eso estuvo bueno, viví en Recoleta, en Villa Urquiza, en Palermo, casi Villa Crespo. Bueno, y ahora estamos acá en Saavedra. Y la verdad que de todo me parece el barrio más lindo. Sí, es muy lindo. Así que bueno, Sí. así que somos dos de Núñez, somos dos nuñenses. Sí. Yo vivo acá desde que tengo 3 años, así que nunca me fui. No, no, yo tampoco. Hermoso. Me mudé siempre como a pocas cuadras de diferencia, digamos. O sea, a mi papá le gustaba mucho el barrio y después cuando me mudé sola, me quedé. Ay, no, viste, hay una cuestión de otras ciudades del país que no son Buenos Aires, que tienen esta idea de Buenos Aires como de ciudad no barrial, ¿no? Como una ciudad como casi como una identidad única, ¿no? Y que Sí, no tiene esta cuestión del caminar 10 cuadras todos los días, ¿no? Pero en realidad, cada nosotros vivimos, a veces estamos muy en burbujas dentro de la ciudad, sí. viviendo. Yo creo que esa imagen está muy dominada por Palermo y Recoleta, ¿no? Que por ahí es Sí, lo que se conoce cuando vos decís, ¿no? Por ahí personas de otra ciudad vienen acá. Pero sí, totalmente. Lo de burbujas. De hecho, yo, como te decía, soy de Pilar y Saavedra está muy cerca del acceso para ir para zona norte también. O sea, para nosotros tiene como una ubicación incluso estratégica en ese sentido. Está cerca de la facultad, que vamos mucho. Es un, ¿Los dos son de la UBA, de la FADU? Sí. sí, sí, sí. ¿Recuerdan por qué quisieron estudiar en la FADU y no en las otras 10 universidades privadas que hay?
Bueno, yo particularmente fui al colegio privado en la primaria y en la secundaria y quería como un poco salir como de la burbuja de lo privado y empezar a chocarme un poco con la realidad. Y también como que siempre estuve en estructuras muy pequeñas y cuando fui a Ciudad Universitaria como a ver cómo me sentía, nada, me gustó mucho, me sentí como muy identificada y, y arranqué. Y es más, o sea, me sigo sintiendo muy identificada porque o sea, me recibí y seguí dando clases ahí, entonces nunca dejé de ir. ¿Y vos, Federico? Y yo en mi caso, mira, creo que la pregunta sería al revés. Creo que tendría que justificar por qué hubiese estudiado en alguna universidad privada. Creo que, o sea, nunca tuve la duda, nunca me lo pregunté. Y La verdad, fuiste para mí, directamente, pum. estudiar era en la UBA, sí, sí, Bueno, y los dos sí. son profesores ahora. Sí, después Sí. cursamos vertical el taller de Solsona, ahora está a cargo de Antonio Ledesma. Yo también, después de que lo cursé, seguí dando clases como docente. Eh, y algunos años más tarde, porque yo tengo algunos años más que Niki, también ella lo cursó Mm. completo y bueno, medio que nos conocemos, así como en la ciudad hay hay burbujas, en la facultad también. Claro, eh, cada cátedra es una burbuja. ¿Viste? Claro. Sí. Eh, entonces, bueno, estamos, digamos, muy marcados en todo sentido, no solo por la facultad, sino por la cátedra también. Bien. Bueno, y después, Federico, no sé si vos, Nicole, también, pero bueno, vos, Federico, estás como en la parte de cultura del Sky, haces eventos, haces charlas y actividades culturales. Sí, en Eh, realidad, ¿Por qué eso? ¿O bueno. cómo es eso? Bueno, esa es otra pata de actividades también que hacemos, ¿no? Un poco en paralelo, pero que nosotros, así como la docencia, también consideramos que complementa al trabajo del estudio, que es la vinculación política, digamos, también a partir de la facultad, empezar a participar en espacios y a ocupar espacios y a trabajar por defender alguna de nuestras ideas. Finalmente nos fue abriendo otros caminos. Uno se dio en la Sociedad Central de Arquitectos, donde yo hasta ahora, hasta dentro de algunos días, soy el secretario general. Y entre otras cosas, surgió esa actividad a la que haces referencia, que empezó el año pasado y continúa, y de hecho va a continuar el año que viene también. Ahora estamos trabajando con una publicación. Bueno, nada, creo que nos da toda otra faceta también al estudio que me parece que, como te decía antes, igual que la docencia, es de ida y vuelta, ¿viste? Nos da un montón de oportunidades. Sé que estuviste, porque De intermedios. sí, sé que Intermedios. me mandaste el Eh, texto. sí, fui el primero porque los últimos era un día martes y traté de convencer a algunos para que me cambien el día, pero no sé si te llegó la información. Sí, me llegó, pero bueno. Quería que... Eran muchos calendarios los que había que coordinar, ¿viste? Bueno, pero ¿cómo se te ocurre esa idea de intermedio y por qué tenés ese... Bueno, pues es una voluntad también, ¿no? Como, Sí. ¿por qué tenés esa voluntad de hacer esos programas? ¿Qué te Bueno, interesa de eso? Mirá, en su momento, y desde la facultad también, que en su momento me tocó ocupar un rol también en ejecutivo en la facultad, en plena pandemia se nos ocurrió hacer una publicación que se llamó GenFadu, que era recopilar el trabajo de los Ah, docentes de la facultad. Terminó siendo una publicación, un libro bastante importante que como todo, ¿viste? Al principio no sabíamos cuánta llegada iba a poder tener y es casi un diccionario enciclopédico de los docentes de la carrera de arquitectura. Después están todos de todas las materias eh, y con un corte generacional. Un poco eso es siempre lo que me interesa y a lo mejor ese corte va aumentando a medida que yo voy cumpliendo años. Eh, pero hay un poco de identificarme también en los pares, que me parece que está bueno, ¿viste? Que es siempre, o se escucha mucho en el pasillo, que no están los espacios para mostrar los laburos o para crear redes, ¿no? En nuestros trabajos. Y yo creo que esa demanda se da en todas las generaciones. Se dio antes, se da ahora. Y bueno, y alguien la tiene que levantar, y así como vos haces esto, bueno, a mí desde el espacio que ocupo siempre me parece interesante eso. Cuando me tocó llegar a la Sociedad Central de Arquitectos, también me parecía que era un espacio un poco
vetusto, qué sé yo, anticuado, ¿viste? Un lugar o exclusivo. Entonces, de alguna manera, encontrar los recursos para llevar Sí. al llano las instituciones. Sí, para mí el Market es un lugar que yo estaría haciendo cosas cada 20 minutos ahí adentro, pero aparte de la ubicación, no todo, es una bomba. Habría que como explotarlo en todos los sentidos mucho más, ¿no? Porque es como un lugar increíble que está ahí dispuesto, disponible. Sí, es hermoso aparte. Sí, aparte es un tanque de agua, está buenísimo. Sí. Sí. Era un antiguo tanque de agua de la estación de Retiro. Claro, Sí, quedó ahí sí. abandonado y ahora nos metimos nosotros como usurpaderos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, y vamos, ¿qué significa? Ese es el apellido de ustedes. Valverde y Mosquera. En este momento estamos 100% en Vamos y aparte, ¿no? Como la pata académica y la política que hace Fede, te diría que recién este año fue como medio que casi que al 100. Cuando nos asociamos, yo tenía mi trabajo en relación de dependencia. eh, y bueno, nada, con el tiempo, eh, digamos como que dijimos, bueno, metámosle al 100 y por ahora va bien. Sí, y físicamente por ahora es nuestra casa. También que además Bien. compartimos la casa, ¿no? Somos pareja además de socios. Siempre con la idea de hacer, miro para allá porque es por allá, hay una idea de hacer en un entrepiso, armar el estudio, pero sí, por ahora Mm. sería en casa. Sí, porque en realidad hoy nuestro trabajo es una notebook y un celular. Y Claro. es una notebook y aparte de eso que decía Nicky recién, o sea, nosotros, el que no está en el estudio, está en la facultad. Entonces, no es tanto el tiempo tampoco que cruzamos. Eh, Nos terminamos manejando con reuniones digamos, vivimos juntos, pero tenemos que agendarnos reuniones, ¿viste? Para cruzarnos y para vernos es algo que está bueno también, que nos da Bien. independencia. Vamos a empezar por la obra propia. Bueno, ¿cómo arrancamos? Los escucho. Dale. Bueno, como obra propia elegimos esta, que es una reforma, que es la última obra que hicimos. Es una reforma de un PH que se llama Marcos Sastre, porque es el nombre de la calle. Es en Villa del Parque, acá en Buenos Aires. Y acá pusimos la planta original a la izquierda y la planta de la intervención. Bueno, entonces con lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos es esa típica disposición de PH porteño, ¿no? Donde todos los locales eh, no mantienen ningún tipo de jerarquía y todos Mm, están vinculados por el patio, ¿no? O sea, vos fíjate que entras al patio y de ahí entras a la cocina, entras al baño, entras a un ambiente o entras a otro ambiente que además son iguales. Los dos tenían la sí, misma dimensión y no hay ningún tipo de circuito de circulación interno más que una puerta que los comunica. O sea, vos tenés que ir de una habitación a la otra. sí. Eh, entonces, bueno, la reforma es muy pequeña, pero nos interesaba mucho mostrarla porque nos gusta mucho pensar sobre esas problemáticas de los pH, ¿no? Que era como el primer desafío, dotarla de un circuito de circulación interno, que es lo que le falta, digamos, que el patio funcione como acceso previo, pero después que sea la expansión de la vivienda. Mm, Pero que uno pueda manejar la vida en el interior. Porque esas cosas además después generan, viste, que se termina techando el patio, entonces no funciona como tal, porque entonces se le quita la ventilación, se genera un efecto invernadero. Es algo que quizás en algún momento funcionó, nosotros creemos que por ahí heredado de las casas chorizo, ¿no? De las habitaciones todas iguales. y de Eh, pasar una tras la otra. sí, tal cual, donde la privacidad quizás no era un problema. Eh, a hoy, que lo que nos permite además poder mantener la cocina integrada, es esto, ¿no? Fíjate que nosotros lo que hicimos fue tirar la división entre los ambientes, mover la cocina, dejarla integrada y jerarquizarlos. O sea, el mueble que está dividiendo los espacios no está centrado como estaba el muro antes, sino que genera un dormitorio con unas dimensiones propias y un estar con dimensiones apropiadas para la función.
Sí, Sí, y también como un poco siempre como la idea que tenemos o siempre como que lo que intentamos hacer es tratar de como que, que los límites existan, pero un poco se diluyan también, ¿no? Como, y que los elementos tan como elementos no tengan tanta jerarquía, sino que después lo vamos a ver bien en las fotos, pero como el módulo, que es la foto ahí a la derecha, el módulo donde está la ladera, el lavadero y el baño, que es ese, digamos, todo tiene la misma jerarquía, no hay como una diferencia. O sea, vos podés entrar al baño o te puedes confundir y abrir la puerta donde está el lavarropas, digamos. Eh, y mismo como con el placar, ¿no? Como con la división del placar y empezar a que, ¿no? Como que, maestro. claro, Esta relación, estas dos puertas. claro. Y también que como que los espacios fluyan, ¿no? Y también esto que decía Fede antes, que los dos ambientes originales eran de 4x4 y ventilaban solamente por esas dos puertas, esas dos carpinterías, digamos. Nos parecía también interesante que el placar no tomase toda la altura y permitir que la luz como que entrara y también se confunde entre los dos espacios, ¿no? Porque los pHs a veces lo que tiende a pasar es eso, ¿no? Que como que hay poca ventilación y poca iluminación, entonces un poco siempre como que tratamos de llegar a eso mismo, como que el baño tiene ventilación natural, como esa especie de holcito que se arma también tiene ventilación natural, entonces un poco eso. Y también como cómo hacer, o sea, estos elementos también nos ayudan como a tratar de optimizar mucho el espacio, ¿no? Eh, Como bueno, la puerta abre para afuera, entonces tengo más lugar en el baño, el lavadero, la puerta también, entonces puedo poner todo lo que es de servicios, como no trabajamos por ahora con superficies tan grandes, entonces tratar de optimizar eso, pero no perder como esta búsqueda que tenemos, que medio que como casi todas, en todas las obras que hicimos, siempre hay como algo de eso. Sí, además también la puerta para afuera te obliga a que la puerta siempre esté cerrada, ¿no? Sí, sí. Y también genera esa privacidad que si estás en la cocina no ver el baño. Entonces como que te genera otra acción que la puerta... Sí, y eso de la doble función, digamos, se da también en ese mueble, ¿no? Que, digamos, Ah, en el momento de dividir el dormitorio, decidir poner un placar en lugar de construir un nuevo muro, pero más corrido para allá y después generar un espacio guardado. Ese igual propio. mantuvieron la puerta, la idea de puerta la mantuvieron igual, Sí, del PH antiguo. exacto. La puerta la mantuvimos igual, pero bueno, también nos parecía interesante esta idea de que el barrido de la puerta queda absorbido en el espesor del placar, entonces no le quita espacio a ninguno de los dos ambientes. Eh, pero sí, la manteníamos igual porque si no, uno debería salir para pasar del estar al En dormitorio. realidad, más o menos lo que hicieron fue como transformar un PH del siglo pasado en un departamento contemporáneo, Y Sí, en sí, un punto de vista, ¿no? Es como que es como que transformaron, como que lo transformaron a contemporáneo, sí, sí. la situación, ¿no? Porque tranquilamente puede ser una unidad de un departamento nuevo. Sí, 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 y eso es mucho de lo que nos interesa, después ver cómo conviven algunos elementos de lo antiguo con, con lo contemporáneo, digamos. Buscábamos darle una estética muy despojada, muy de pocos elementos. Eh, en algún momento evaluamos la posibilidad de hacer una apertura más franca entre el estar y el patio, pero la verdad que nos encontramos con esas carpinterías, por ejemplo, que creíamos que valía mucho la pena hacer el esfuerzo por mantenerlas, por restaurarlas. La verdad que no estaban en el mejor estado, fue un trabajo importante. Y, Estas. exacto. sí. Y creemos que le dan un valor agregado enorme, que además son hasta el techo, o sea, la entrada de luz es toda por ahí. ¿Y los placares son reversibles? ¿Se abren No, del living solamente desde el cuarto? solamente desde el cuarto. Sí. Bien. No, como tenían la línea del módulo, pensé que también se abrían. No, después, eso, digamos, por una cuestión
En principio porque es modular, digamos, porque la carpintería se va armando por módulos y por una cuestión de traslados y de facilidad, pero después, por ejemplo, el módulo de arriba decidíamos mantenerlo para que tenga la misma lectura de los dos lados. Del otro lado se ve igual, con la diferencia que se puede abrir. Bien, ahí está. Vamos en la cocina. ¿Y cómo está habitado? ¿Cambió mucho entre lo que ustedes diseñaron y cómo está habitado hoy? Va a cambiar. Va a cambiar, actualmente no está habitado, este fue como una autogestión que hicimos, eh, que nada, básicamente como que lo compramos, bueno, hicimos toda esta reforma y está en venta. Entonces, el otro día, por ejemplo, nos juntamos con un cliente que es posible comprador para ver el equipamiento y lo que está bueno es que la gente que se acerca como que le interesa mucho como esta forma, ¿no? Esta idea de con el equipamiento resolver. Entonces, como eso, estábamos como probando cómo resolver el equipamiento y demás, pero por ahora no está habitado, así que No, esperemos. pero de hecho una de las búsquedas más importantes tiene, está totalmente en línea con lo que vos decías, Adrián, de por qué el mueble que divide el dormitorio del estar no funciona para ambos lados. ¿No? Entonces quizás estábamos viendo en algún sector quitarle profundidad al placar y generar una biblioteca para el lado del estar. Digamos, después ese espacio, esos 60 centímetros, pueden funcionar para un lado o para el otro, Mm, pero lo interesante es que es un mobiliario el que lo define. Mm. Nosotros al bien, ser el modelo de negocio, digamos, como esto que explicaba Nicky, que es algo que en realidad hacemos para vender, bueno, de alguna forma tiene que ser lo más neutro posible, ¿no? No puede estar tan determinado el uso. bien. Ni- No, ahí me dio una punta que está buena, porque a veces la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires está muy en relación al autoemprendimiento, ¿no? Porque es muy complicado que venga un cliente, ¿no? Una empresa de decirte, che, vamos, quiero, ¿no? Es como que siempre el arquitecto contemporáneo porteño es su propia constructora, no es muy común que el estudio de Buenos Aires sea su propia constructora, su propio inversor, ¿no? Eh, ¿Cómo lo resuelven eso? Bueno, ¿cómo fue esa decisión de, bueno, es fácil también, ¿no? Comprar un terreno, invertir, ahora venderlo. ¿Cómo es todo eso que no es algo que no nos encienden en la facultad, ¿no? Nos enseñan a hacer hospitales, museos. ¿Cómo fue eso de ser ustedes sus propios gestores? Está muy buena la pregunta. Eh, la verdad que en nuestro caso eso surgió un poco por querer, que es como creo yo el sueño del arquitecto, ¿no? Desprendernos un poco del cliente, ¿no? Desprendernos de por lo menos la dependencia de conseguir un buen cliente, porque los Sí, hay muchos, no es fácil pero encontrarlos. no es fácil encontrarlos y el hecho de depender de eso a nosotros nos dificultaba mucho poder crearnos un portfolio como estudio que nos interese. Entonces dijimos, bueno, si no, como decís vos, si no vienen a nosotros, nosotros podemos ir a ellos. Y lo que empezamos a armar fue como un programa de microinversiones, si querés llamarlo, entre nuestro círculo más cercano, eh, y ver con eso qué podíamos hacer, ¿no? No es que nosotros siempre lo hicimos con el norte de remodelar PHs, sino que era ver qué es lo que podíamos hacer con lo que obteníamos. Eh, lo hicimos una vez y nos fue bien. Y eso, viste cómo es, hace también que otros o el que tenía alguna duda nos diga, che, bueno, yo también quiero entrar o quiero ver. Eh, y bueno, ya lo hicimos 4 veces. Ahora Ah, tenemos un par de propiedades en venta, este PH, por ejemplo. Eh, Así que bueno, en nuestro caso fue así, y incluso vamos de a poco creciendo en escala. eh, no sé, nos viene funcionando Mm. bien y es una manera, la verdad, de generarnos un honorario y crearnos nuestro propio trabajo. Sí, también en relación a lo que decías, es muy difícil arrancar y como que el cliente venga y solamente confíe en vos porque vos estudiaste y te le sonreíste, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos permitió también como
estas inversiones fue como, bueno, primero como, bueno, qué es lo que queremos hacer o qué arquitectura queremos hacer o hacia dónde vamos. Y también lo que está bueno es que los clientes que surgen por lo que ya hicimos. Es como que empezaron a surgir clientes y propuestas y demás, y siempre en relación un poco a lo que hicimos. Entonces, es como que un poco el cliente termina, no sé, como no acotándose, sino como eventualmente termina siendo el cliente que nos gustaría, ¿no? Porque nos buscan por lo que hicimos y no por lo que podríamos hacer. Entonces, como que eso está bueno. Eh, También hay algo realista que es como, bueno, es la forma que tuvimos de arrancar. Bueno, arranquemos y es como aprovechar las oportunidades que tenés, que a veces ocurren solo una vez. Entonces, eh, eso, como que tenemos amigos y familiares que nos confían mucho en nosotros y, y bueno, y arrancamos. Y la verdad que estamos como contentos y también contentos como eso, como qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las búsquedas? O sea, la idea no es solamente como vender y obtener una ganancia, sino hacer algo que nos interese, ¿no? Y crecer con eso. Y aprender y tener una búsqueda. Y en las obras que hicimos, ya como que vemos claramente que hay una búsqueda un poco de lo que queremos, de hacia dónde vamos. Y eso es como lo que creo que más nos interesa. Bien. Bueno, y antes de pasar a la ajena, cuando vamos a este específicamente que lo tenemos acá. Cuando fueron a visitarlo, ¿qué era más importante? ¿El estado en el que estaba? ¿Cómo estaba? ¿El barrio? ¿El valor del terreno? ¿Las posibilidades que tenía? ¿Qué fue lo que más evaluaron en este caso para Mirá, invertir? mirá, siempre que nos preguntan eso decimos lo mismo. Es como un ecualizador, ¿viste? Viste que si de repente subís mucho los bajos, bueno, por ahí tendrás que bajar un poco más, compensarlo, ¿no? Entonces no es un cúmulo de cosas, digamos. Lo primero que vemos es el barrio, después vamos a ver la propiedad. El estado de la propiedad es importante, pero en relación al valor, porque si a lo mejor está en muy mal estado, pero muy económico, nuestra inversión puede ser rentable. A lo mejor no está en tan mal estado, pero es menos lo que hay que hacerle, porque no está en tan mal. Entonces, es un ecualizador, ¿no? de un montón de cosas. La verdad que antes de cada compra evaluamos un montón. Eh, no sé cuál es el ratio, pero te diría que 1 a 10. Creo que vamos a ver Mm. 10 propiedades, evaluamos proyectos, hasta llegamos a cotizar en muchos casos antes de tomar una decisión de compra. Bien. Sí, y creo que algo que siempre nos mueve, lo primero que nos mueve es como, bueno, siempre cuando empezamos a ver la propiedad, empezamos como con un croquis, bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Y si el proyecto nos resulta interesante, es como que ahí ya vamos, evaluamos más cosas. Cuando el proyecto no nos cierra, es como que no lo tenemos tan en cuenta. O sea, hay algo del proyecto y lo que se puede hacer que es bastante importante, que como que es que a partir de esa decisión es como, bueno, avanzamos o no avanzamos. Después capaz que el proyecto te gusta, nos pasó, nos gustaba, estaba buenísimo, nos fuimos a ver y no, las fotos no eran lo que era, no tenía luz, no, el estado era como malo y no en relación al precio, digo, ocurren muchas cosas, pero hay algo que nos importa, que es que el proyecto nos dé algo. Creo que bueno, hace poco entrevisté a una española que tiene a Ale Estudio, y el cuarto integrante del estudio era una economista, ¿no? Porque veían como que en realidad también, ¿no? En un estudio de arquitectura necesita un economista, un Seguro. administrador de empresas. ¿Ustedes ese sentido lo necesitan? ¿Les gustaría tenerlo? ¿Cómo ven en ese caso de que también un estudio tiene que tener una parte contable como fuerte? Sí, mirá, no la vi todavía a esa entrevista, solemos verlas, Valentina, no Sí. la vimos todavía. Me parece la mejor decisión que pudieron haber tomado, porque te podrás imaginar por todo lo que te contábamos antes, nuestra actividad A eso académica iba. o lo que sea, estamos cansados de conocer arquitectos, digamos, ¿entendés? Lo que más conocemos son arquitectos, y ni clientes ni profesionales de otras áreas.
Entonces, la verdad que nuestra formación se vuelve muy específica en el campo. Eh, Me parece fundamental, me parece muy acertado. No sé, a ver, repito, no la vi todavía la entrevista. En nuestra escala, no sé si como para asociar, ¿entendés? A una persona, ¿Pero tienen un pero externo que los ayude con estas decisiones de compra, de cómo administrar, o hacen todo ustedes no, por por el ahora fue momento? todo. Hacemos todos nosotros Sí, nada, con la formación que tenemos y con el Y, instinto que tenemos. y- y- La y con- verdad y go- y golpeándose contra el banco, es contra el gerente del banco, como, bueno, que sí, hay que como que hacerlo. aprendemos, sí, aprendemos como todo, en cada obra aprendemos algo nuevo, básicamente. sí, Eh, Bien. Bueno, ahora vamos a obra ajena. ¿Qué estamos sí. viendo? Bueno, esta es la casa Emma, es una casa de HW Studio, eh, que la verdad que nos gusta mucho. Ah, de Humberto, no de Roger, mi amigo Roger, la otra vez. Sí, sí. claro, Vallejo Borges. Sí. Sí, sí, gran arquitecto, gran estudio. Nosotros no lo conocemos hace mucho, lo conocimos a raíz de la nominación al premio Mies, que es del año pasado. Mm. Eh, y bueno, de ahí empezamos a ver y a estudiar un poco su obra y la verdad que en muchas cosas nos parece muy alejada de lo nuestro, pero en muchas cosas como esta pequeña casa nos parecía en principio desde por la escala y por el tipo de intervención que repite mucho de las búsquedas o de los intereses nuestros, ¿viste? eh, no sé, esta cosa del ocultamiento de las tecnologías que tiene, ¿no? Por ejemplo, en la reforma que veíamos recién, claro, como, viste que nosotros generábamos todo un sistema para dejar lavarropas oculto, el termotanque oculto, la heladera está oculta también, tratar de con algunos sistemas no exponer las partes quizás más de servicio. Eh, que en esta casa nos parece que lo resuelve muy bien, porque incluso como parte del mismo sistema ubica la circulación vertical, ¿no? Ubica la escalera. Sí, ahí. Y eso le deja el espacio completamente despojado, que después es muy pequeño. La cocina, un estar con cocina integrada, un estar comedor con cocina integrada y un pequeño entrepiso. Pero bueno, mucho de la Y el acceso es materialización. muy bueno, Sí, 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 el acceso indirecto. sí, sí. el recurso del ingreso y la ubicación incluso del baño en el corte, ¿no? Porque el corte se ve como ese cielo raso piramidal que después obtiene luz cenital. Y de un lado, esa profundidad que está marcada en negro en el corte, desde un lado es la profundidad que le da a la ventana, pero en el otro lo utiliza para ubicar el baño. Eh, y bueno, también creemos, ¿no? Que también hay algo de por lo menos lo que a nosotros nos interesa en nuestra búsqueda, ¿no? No del ocultamiento de las cosas por ocultarlas, sino de que por lo menos no estén aparentes, ¿no? Que uno no entre al espacio y esté la puerta al baño, sino que haya que hacer un determinado recorrido, que haya un relato para encontrarlo. Sí, o por ejemplo, en este caso, ves que cómo está resuelto el acceso, que uno, digamos, está quebrado, entonces incluso muchos de los servicios que dan a la calle están ocultos, ¿no? El medidor eléctrico, por ejemplo, está en ese pequeño palier. Entonces tiene un pequeño palier previo a la puerta, uno posterior a la puerta, y después cuando uno entra, casi que la mirada se dirige hacia arriba, porque la luz viene de arriba, hay algo que no es... Exacto. y con un recurso muy simple, porque no es mucho más complejo esto de resolver. Eh, No, por eso no es de ocultar su derecho de ocultar, sino es de preponderar una visualización, una imagen. sí, sí. Claro, y la casa es mínima, mira lo que es. Sí, Sí, la casa es mínima, la fachada nos parece muy sí, genial también, ¿no? Porque es Mínima muy, en sentido de tamaño también, es muy pequeña, ¿no? muy Como pequeña, sí, sí. sí. Entiendo que No me acuerdo cuánto era, pero. tiene unas dimensiones similares a la de un PH que hicimos también el año pasado, pero en este caso es un lote a la calle. Hay en las urbanizaciones mexicanas, evidentemente, los lotes no son todos iguales, ni mucho menos. Hay lotes muy pequeños de 6x15, 6x20, 5x50 llegan a ver incluso. Eh, y bueno, y dan resultados muy interesantes. Primero, imagino que por una cuestión de costo, es redituable hacer este tipo de proyectos también.
Este sería el dormitorio, que digamos, este. Exacto. Claro. No sé, también detalles como por ejemplo, la barra de la cocina tiene un frente que es más alto, entonces eso también oculta Mm. el anafe o la grifería de la cocina, digamos, y en lo que se ve allá atrás, que se confunde a simple vista con la pared, es en realidad el panelado que está ocultando la heladera, los servicios. Bien. Y también la puerta, ¿no? Que no tenga, porque tampoco tiene puerta al exterior la casa, pues está en horizontal la puerta. Acá Sí, está, ¿no? Esto es un vacío urbano en realidad. sí. Sí, esa operación es La como, fachada no es que son doble puerta, directamente no tiene puerta en la fachada. es magnífica. También hay Esto. algo de eso, ¿no? Hay como muchas operaciones que uno como arquitecto puede hacer para generar, ¿no? Como mejor espacialidad y también mejor hacia la ciudad, ¿no? Porque esta fachada, eh, digo, nada, es como muy interesante cuando uno camina, digo, como hay algo de eso, ¿no? De lo que decía antes, como generar como espacios y las operaciones que uno haga que no solamente generen espacios como interesantes y amenos hacia adentro, sino también como hacia afuera. Mm. Como esa operación de... Nada, es como... No, es medio parecido a lo que decías de la puerta de ustedes del toilet, del baño que abre para afuera, porque en este caso cuando seguramente cuando el terreno es chico también porque el urbano es chico, posiblemente la vereda es una angosta, la calle es angosta, y viste cuando vos vas a la casa de un amigo que vive en una casa, tocas el timbre, qué sé yo, y no te puedes parar enfrente de la puerta porque estás como molestando a la gente que está caminando, ¿no? Entonces como que te recedes para atrás y es como medio raro, ¿no? En cambio, en este caso, no, tenés ese espacio para estar adentro de tu propia casa esperando que te abran, ¿no? Ahí estás como generando un espacio público-privado de otro modo, Sí, sí, sin incluso. molestar. Incluso en la foto de la fachada se ve que también la ventana está ubicada donde estaba el árbol, ¿no? Que el árbol antecede a la casa y eso también nos parece como un gesto de, de- de que pudiendo elegir dónde va a estar la abertura, esté en el lugar donde está el árbol, ¿no? Que eso Exacto. probablemente tiña la luz natural que entra por esa abertura. Bien. ¿Y lo suelen ver, suelen seguirlo a Roger a la hora de él? Sí, sí, la verdad que sí, nos parece algo muy bueno. Su estudio también que te estuvo mostrando. Eh, Sí, la verdad que sí, no tengo aún el placer de conocerlo, pero ya llegará. Y después, sí, sí, suelen ver también arquitectura. Bueno, él no le gustó la palabra que voy a decir ahora, que es minimalista, sino él me dijo esencialista. Sí, Eh, seguro. ¿Siguen siendo, observan ese tipo de arquitectura también? ¿O qué piensan de esto de ser minimalistas, esencialistas? ¿Le gusta? ¿Cómo lo ven eso? Mira, yo creo, y ahora hablo por mí, no, Mm, no sé si puedo hablar por el estudio, pero miramos todo. O sea, yo creo que no hay que no mirar algo o no hay que no entender algo. No sé, a mí me gusta mucho y miro muchos estudios españoles, por ejemplo, y cada vez que los veo digo, bueno, esto con nuestro código no es posible, por ejemplo, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de mirarlo o de estudiarlo o de entenderlo. Lo mismo lo que pasa en Japón, lo mismo lo muchísimo genial que ocurre en México, todo lo que creo ya pasó en Chile, pero que también me pareció fantástico en su momento. Brasil, por supuesto, o sea, creo que, o todo lo que pasa en nuestro país, pero digo, creo que mirar hay que mirar todo, no puntualmente mm, lo esencialista porque sea lo que nos interese, es porque después nosotros tampoco nos interesa tener una búsqueda tan marcada, primero porque no tenemos una carrera tan extensa aún, pero tampoco nos interesa empezar marcando la cancha como diciendo queremos hacer esto. Bien. sí, no, coincido, hay que como estar todo el tiempo como observando qué es lo que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace el resto? Por qué operaciones se hicieron? ¿Por qué no las hicieron? Y demás.
Y después, nada, cada uno mirando se sentirá más identificado con ciertas operaciones y con otras. Eh, pero se lo decía el otro día a unos alumnos, es como hay que observar y mirar y leer y buscar eh, para también entender o saber qué es lo que uno quiere. Mm. Eh, Sí. ¿No? Como entender, como, bueno, hacia dónde vamos. Mira, esto no me parece tan interesante, esto sí, esto, bueno, no significa que nada esté ni bien ni mal, ¿no? Porque cada uno hace... Sí. eh, Bueno, muchas veces también esa búsqueda es como una reafirmación de lo que uno quiere hacer, ¿no? Posiblemente uno quiere hacer algo y porque otra persona lo hizo y dice, ah, se puede hacer o está bien hacer esto. Muchas veces son como reafirmaciones de que, Sí, bueno, tal de cual. lo que quiero hacer es esto, ¿no? Y O viste está que perfecto. muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, es más complejo argumentar por qué no algo que por qué sí, ¿no? Por qué algo no me gusta, me es mucho más difícil argumentarlo. O por qué algo no me parece correcto. Eh, Creo que es por esa postura de mantenerme abierto a que hay muchas maneras posibles, que después, Mm. o incluso reconocer qué es lo que uno puede hacer y lo que no, ¿no? Es Sí. como decir, Y a dónde buscan? ¿Buscan en Google? ¿Ponen el nombre de Google? ¿Van directamente a Ars Daily? ¿Van a un lugar que hay mucha gente que no sabe que existe, que se llama biblioteca? No sé si saben lo que es una biblioteca aún. Eh, ¿Van a Instagram? ¿Dónde buscan la información? En principio estamos como suscriptos a las revistas, digamos. Ahora no, pero hasta hace unos meses estábamos suscriptos a Plot, estamos suscriptos a revista Al Clarín, digamos, esa es como la forma, o personalmente es como la forma que yo tengo de siempre estar como observando qué es lo que sucede. Muy bien. Eh, y después también como, bueno, no solamente como las redes y demás, sino hay mucho de que como eh, estamos siempre con colegas y a raíz de todo lo que Fede armó el año pasado en el mar, con las charlas de generación intermedia, también eh, como conocer, ¿no? Como charlar no sé, como eh, charlar con otros colegas y ahí empezás como a conocer gente y ver qué hacen y demás y como que esa también es como una forma. No, cada vez que me volvía, iba, bueno, no sé, desde ahí, tipo, miraba el perfil y iba a ver si los invitaba o no, ¿no? Es como que también uno hace eso, ¿no? También claro, está todo el día buscando y viendo, ¿no? Como diciendo, ah, mira, bueno, a Federico lo enganché así, ¿no? claro. Eh, pero Yo es de la hecho, parte, es lo ser sociable también. exacto, yo de hecho a eso que comparto, todo lo que dijo Nicky recién, también espacios como este, ¿no? Medios como el tuyo, nosotros lo usamos mucho, vemos, pero siempre lo que tratamos es de no quedarnos con lo que vemos, ¿no? A partir de ahí ir a buscar, ¿no? Sí, Es ir a ver, sí. es, bueno, esta es la maqueta. Ahora pasamos a maqueta. Sí, la maqueta es de otra obra nuestra también, que es otro PH que hicimos el año pasado, eh, que la maqueta nos parece, no sé, muy elocuente de alguna forma, porque básicamente el proyecto es eso, ¿no? Es posar una caja liviana sobre una preexistencia, ¿no? En un pH muy pequeño de una distribución similar a la que veíamos antes, pero en vez de ser dos habitaciones era una sola, eh, y sus vecinos eran todos muy bajos. Entonces, casi que la única manera era irnos para arriba, ¿no? Entonces, al momento de irnos para arriba, eh, y a lo mejor previo a realizar un cateo estructural, decimos, bueno, lo que sea que vaya para arriba, siempre va a ser mejor si es más liviano que lo que está abajo, por cuestiones estructurales y por cuestiones incluso de facilidad de obra, ¿viste? Para nosotros. Eh, y la primera herramienta que tuvimos, o sea, esta maqueta, es extraña porque es muy anterior al proyecto. Es casi una de las Sí, primeras cosas que hicimos fue esta maqueta y después terminó siendo prácticamente igual. sí. Eh, Ahí voy acá, acá, así vemos fotos. Bueno, ok. acá, acá estamos en su perfil. Bueno, acá está la foto de la maqueta Sí. y ahí está el corte.
¿Suelen Sí. trabajar en maqueta? ¿O el pH es medio complicado? ¿O en este caso, por la especie de capuchón y toda la maqueta, ¿suelen trabajar en maqueta o depende de lo que están armando? Solemos probar cosas en maquetas, cosas parciales en maqueta, también mucho con maqueta digital, Mm. pero con maquetas físicas de repente algunas cosas. En este caso decidimos construir la maqueta para verificar muchas cosas, ¿no? Para verificar esto, por ejemplo, cómo daba con los pH vecinos, cómo daba la altura con el vecino del Mm. lote de al lado, eh, para probar incluso esta cuestión de la materialidad. Sí, la maqueta como que representa, por lo menos en este caso, como mucho, como la idea general o que teníamos, que era como, bueno, es como que lo de abajo es lo existente con mampostería y viene esta caja de otro material distinto que se apoya. eh, y como que la maqueta es como muy ejemplificadora de esa operación y de esa idea principal que teníamos, ¿no? Después Bien. tiene como muchas operaciones la obra eh, para que tenga mayor iluminación, eh, pero un poco eso. ¿Creen que Mm. creen que su trabajo puede ingresar también como una especie de trabajo de patrimonio? ¿Consideran que estos trabajos de pH pueden ser como una intervención en el patrimonio? ¿O les parece como muy tirado de los pelos? El hecho de Eh, hablar de patrimonio Mira, a mí en un... lo que me resulta interesante de lo que decís es que por lo general la discusión en patrimonio es derribar o no derribar, ¿no? Entonces, que exista la posibilidad de un intermedio, ¿no? De volver a darle un valor, de volver a darle un significado a la Por eso usé arquitectura. la palabra intervención. mm, Sí, sí, me parece que, no sé si después yo lo catalogaría como patrimonial, porque de hecho no es ni... O tu trabajo, tal vez. Claro, no Como dentro los- de los parámetros de catalogación normales, ¿no? De patrimonio, pero, pero sí que me parece interesante salir de ese binomio siempre, ¿no? De tirarlo o no tirarlo. Creo que mm. hay en el medio un montón de maneras de poner en valor el patrimonio. Sí, y hay algo como de esto como de mantener los pHs, de reformarlos y volverlos un poco más contemporáneos, que también es un poco como conservar un poco la fisonomía de un montón de barrios. Bueno, este justo pH está en Villa Urquiza, que tiene un montón de pHs, eh, y, y nada, es como eso, como mantener esa identidad que existe. Mm. Entonces, no sé si lo llamaría patrimonio, o sea, creo que patrimonio es como una palabra muy, que conlleva como muchas cosas, ¿no? Como uno piensa patrimonio y empieza como, bueno, ahí la pH y la protección, pero hay algo de la, ¿no? Como de la cultura de pH, de la fisonomía y también de como un estilo de vida que Oh, un montón. está este concepto también de Weisman, ¿no? De los 80 90 que es el patrimonio modesto, ¿no? Del patrimonio anónimo. Y Sí, se me vino a la mente por esta cuestión también que muchas veces se trata como de, en este caso ustedes usaron la chapa, ¿no? Como no quisieron copiar, se quisieron separar, quisieron decir, bueno, hay algo nuevo sobre lo viejo. mm. Eh, también iba a eso, ¿no? Sí, sí, pero Sí. sí que es interesante esto que Mm. decía Nicky, que también es proteger una forma de vida, no es solamente Sí, no proteger solo la arquitectura. sí, como nuestra especie de cultura también, ¿no? Que nuestro modo de habitar Sí, de hace muchos años es este sistema de patios y de casas chorizos o PH, ¿no? sí. Sí. Y en este caso, ¿qué trataron de revalorizar? Bueno, en este caso mucho menos, en realidad, porque era mucho menos valioso lo que había. Sí. Eh, 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 También, si ves la disposición, era como exactamente igual al otro, pero con una habitación. Entonces, las carpinterías no tenían un valor muy grande, el patio estaba techado, por lo cual todo lo que estaba debajo no estaba en el mejor estado tampoco. Eh, la ¿Esta es verdad la que sí, planta? esa es ¿Esta la es? planta Esa es la planta. y a continuación está la planta original. Eh, Esta vez. Ah, ¿Ves? hicieron casi la misma operación. Claro, ves que es Sí. exactamente igual, pero acá donde estaba el baño y la Sí. cocina está la escalera y el toalé debajo de la escalera.
Creo que lo que Los pisos. los pisos, eso iba a decir, fue lo que dijimos, hay que mantenerlos y nos parece que es como súper importante. Después lo demás tampoco generaba, o sea, no ayudaba a la iluminación ni a la ventilación. eh, entonces, bueno, digamos que conservamos solamente como los pisos. eh, y después lo mismo, como que tiene mucha relación con la primera obra que hablamos, como de también como de generar espacios y optimizarlos y ocultar, ¿no? Como ciertas formas, ciertas cosas. No sé, como que el dispositivo de la escalera tiene en el bajo escalera una baulera, en el tramo que va hacia arriba tiene el toilet, eh, arriba la baranda también hace de estante en un Acá. momento. Sí, Sí. entonces hay algo de trabajar un poco como con dispositivos, si podríamos decirle, eh, como que se relacionan, ¿no? ¿Estamos en la Eh, misma? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, incluso arriba ves que también la puerta de acceso al baño tranquilamente se confunde con el placar. Y el placar también oculta los servicios. Bien. ¿Y qué es lo que más le gusta a este tipo de trabajo, de trabajar en PH? Mira, sí. yo creo que el trabajo sobre la preexistencia tiene mucha relación con lo que te decíamos antes de la docencia, ¿no? A nosotros nos gusta tomar, porque de alguna forma es agarrar algo que existe y ver cómo lo podríamos mejorar, ¿no? Es corregirlo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esto que viene dado? ¿No? Entonces nos gusta encarar una reforma casi como con una postura crítica, ¿no? Decir, ¿qué es lo que estaba mal de acá? Porque lo que está bien, dejémoslo. O no es Bien, necesaria una inclusión si está bien. Mm. Yo creo que eso por lo menos es lo que más nos desafía, por lo menos. Sí, y es eso y cómo, o sea, nos gusta mucho proyectar y estar como con el papel dibujando, y hay algo que siempre buscamos como, bueno, ¿y cómo hacemos para que esta idea siempre del filo, de los muros, de la relación interior-exterior esté? Y los PHs te dan muchas posibilidades para hacer varias cosas. Y no hay como es como, bueno, tengo este espacio y en este espacio hay que tratar de poner cocina o baño o dónde ubicamos la escalera, bueno, y si abajo armamos otra cosa y arriba acomoda, como empezar a jugar y es como que tenés limitantes. O sea, no es una hoja en blanco. Entonces eso también es muy interesante. bien. Acá estoy en el intermedio. Pero eso lo vamos a dejar para los después. A ver. Ahora viene dibujo. Viene el dibujo. ¿Dibujo es propio o es ajeno? No, es propio. Decidimos poner que en Ahí realidad estamos. elegimos esos croquis, que es de esa obra, que es también una reforma a otra, que no vimos, una reforma de un departamento muy chiquito en Recoleta, pero que podría haber sido de cualquiera, ¿no? La verdad que elegimos este como para no repetir, y es mostrar un poco de lo que hacemos nosotros como proceso, ¿no? Esta es una hoja A4 que, que no lo recordábamos cuando lo vimos, pero evidentemente estábamos probando cómo meter el baño. Ves que hay como infinidad de Este. opciones. Y después, que es un croquis, que fíjate que no tiene proporciones, ¿no? Está como dibujado. Es para probar cosas en este proceso que te decíamos antes, que por ahí vemos, no sé, 10 propiedades antes de comprar una, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ¿qué posibilidades nos da? Y empezamos así, ¿no? Empezamos en una hoja a ver qué es lo que podría dar o qué es lo que idealmente podría dar. Después, muchas ideas no verifican, pero muchas sí. Sí, es más, cuando volvíamos al dibujo, cuando pensábamos, bueno, ¿qué dibujo ponemos? Veíamos que el baño que hicimos no está acá. No está acá, claro. Eh, es eso, Ah, en este como departamento. Sí. claro, como que lo armamos de otra forma. Es más, este creo que fue como medio previo a ir a la propiedad, porque empezamos como a dibujar, bueno, cómo lo podríamos resolver. Y ya ahí se ve que es como, bueno, tratar de que un mueble resuelva un espacio de guardado y también el espacio como del baño y cómo se unifica. Eso, o sea,
como lo importante que queríamos mostrar es como cómo que el papel está en nuestro proceso, de que siempre arrancamos con el papel, de que el CAD es una vez como, bueno, a ver, ya tenemos las medidas, bueno, hay que armar la documentación para cotizar o para publicar o lo que fuese, pero siempre como arrancamos con el papel. Bien. Sí, o en nuestro caso, por nuestra forma de trabajo, por lo general después es ir a la propiedad a verificar si lo que queremos hacer se puede o no se puede, Sí. pero nunca vamos a mirar como con una mirada muy liviana, sino que ya sabemos Mm, lo que, si esto no da, bueno, mm. no, ya está. Y Eh, en este tipo de reformas, ¿no? ¿Qué es más difícil de ubicar en esos espacios que tienen? ¿El baño o la cocina? ¿Qué es lo que más qué es más conflictivo para ustedes armar dentro de esos espacios que tienen? ¿Que funcione bien una cocina o que funcione bien un baño? no, creo que el baño, porque la cocina lo que tiene es que al tener la posibilidad de integrarla, es como De sacarla del lugar. claro, Sí, es como que vos la podés mover y te genera, o sea, la cocina, digo, la barra de la cocina, digamos, puede tener el anafe, la bacha, todo lo que se necesita, y si es más larga, bueno, puede funcionar como algo de apoyo, como otra cosa más, como lugares de estante y demás. Entonces, es como algo que puede compartirse con otros espacios. El baño no, y esta privacidad y usualmente ventilación y tiene como medidas muy mínimas, ¿no? Porque la cocina también, pero no son tantos. En el baño, bueno, hay una medida mínima no mínima tanto de código, sino mínima de uso, ¿no? De, bueno, claro. cómo es cómodo bañarse, cómo es cómodo estar en la bacha. Entonces, como esas cosas son las que a veces es como difícil, ¿no? Como, bueno, Claro, porque la cocina, tal vez lo complicado de la cocina es el movimiento, ¿no? El movimiento de la preparación de la comida, ¿no? Cómo te moves entre la... Pero es verdad que el baño es como muy ajustado todo, ¿no? Y el movimiento casi no existe, ¿no? Porque Sí, sí, y eso me hace pensar que quizá en los 60, 70 años, ¿no? Que pasaron desde la obra original a hoy en día, y bueno, por ahí el uso de la cocina es lo que más se vio modificado, ¿no? sí, Era impensado la cocina integrada hace 70 años, y hoy es algo que a nosotros nos despoja mucho, pero también lo que nos genera es que por lo general ganamos el espacio de la cocina y podemos ampliar un poquito el baño, ¿no? Bueno, claro. creo que van de la mano, pero sí que es Mm. el núcleo húmedo. Fíjate que en este caso estaban cruzados, ¿no? Está el baño arriba a la derecha y la cocina abajo a la izquierda. Entonces sí, hubo que resolver la cocina donde estaba y el baño donde estaba. No, no había mucho más. muy bien. Sí, bueno, Bueno, en realidad la cocina también como tal vez perdió como ubicación de privacidad, pero ganó como muchísimo más que el baño, ¿no? Porque últimamente Sí, la cocina pasó a ser casi el centro de la casa. Mucha gente, sí, sobre todo en casas, ¿no? Posiblemente te exijan una cocina mucho más amplia, ¿no? Como que está muy focalizada la arquitectura en cocina, en una casa particular. y de hecho todavía yo creo que no se ve impactado socialmente, pero ya viste que en el baño no se requiere bidet, por ejemplo. Yo creo que todavía en las personas nos sigue pareciendo como un símbolo de estatus, ¿no? El bidet y la bañera. Sí. Por eso creo que todavía no impactó, pero a lo mejor en algunos años, bueno, sea más aceptado que no esté el bidet y que esté una ducha en lugar de la bañera. Entonces se achique también el espacio de servicio del baño. No lo sé. ¿Están de acuerdo o no con esta cuestión del reduccionismo de las viviendas? en realidad, yo creo que hay algo o sea, no sé si estoy tan de acuerdo con que cada vez no sé si se permita poder hacer algo más mínimo de algo de cero, ¿no? Porque, Claro. ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre, bueno, tengo un terreno para generar un edificio en altura y hago viviendas muy pequeñas, eh, y otra cosa es, bueno, tengo un pH que tengo estos metros cuadrados y los tengo que optimizar. Igual creo que si cualquier arquitecto se propone hacer viviendas mínimas, se puede hacer viviendas mínimas interesantes, complejas, proponiendo algún modo de habitar diferente. El punto es la decisión de cada uno de hacia dónde va, ¿no? Mm. Que es un poco también como que lo que hablamos, yo siempre hablo con mis alumnos, como, bueno, ¿qué decisión
sea, qué es lo que vos querés aportar a la ciudad, qué es lo que vos querés aportar a tu profesión y a la arquitectura, ¿no? O sea, eh, no sé, creo que ayer justo fuimos a una charla y hablaban un poco del código y también son como las reglas del juego que hay, ¿no? Y qué haces con eso. O sea, bueno, ahora se pueden hacer viviendas mínimas, bueno, pero es decisión de uno de tratar de generar viviendas mínimas interesantes, propositivas, con iluminación, o viviendas mínimas que ventilen solo para adelante y fin, ¿no? Este es el de la planta que acabamos de ver. Sí, Sí, este es. Muy bien, está bueno. Que- Quedó muy bien, sí. quedó muy bien. Y ves que repite alguna de las búsquedas que te mostrábamos antes, ¿no? Ahí, eh, ¿Y la viga, por qué la quisieron dejar ahí al desnudo? con la viga nos encontramos en la obra, Claro, digamos, la verdad que apareció, estaba ahí. Hola. Quedó- Había que escribirle acá, hola, me encontré con Claro, vos. claro. claro, Era lógica, tenía razón de ser. Y la verdad que nunca dudamos de dejarla, nunca pensamos De en esconderla. esconderla, sí, claro. Sí, justo ahí hay una cortina que podría separar lo que sería virtualmente un dormitorio de un baño. Y, nos vino bien porque el espesor de la viga nos permitió en ese momento interrumpir el mueble. claro, Ah, Entonces acá eso está la hizo... cortina. Acá vos entrás por acá, ¿no? claro, Acá. Exacto. sí. ¿Ves? Entonces ese espesor de la viga nos permitió interrumpir el Mm. mueble y que uno pueda cerrar la cortina. Y armás cuarto y está. Claro. Y la realidad es que cuando surgió la viga esa que pensamos que no estaba, bueno, surgió esta otra viga en la cocina, que sabíamos que estaba y dijimos, bueno, nos parece como interesante dejar al descubierto como el material propio, el material de lo que es, que lo volvimos a hacer en otra obra también. Eh, y la verdad nos gusta mucho cómo quedó. Sí, está bueno. ¿Está inclinado el techo? O No, es un no, No, es la está perspectiva. interesada en la perspectiva de la foto. está bueno el efecto de la cortina, pues incluso, mira, son tan mañosos que se le escondieron el frunce arriba de atrás de la viga de Por la supuesto. cortina. Sí, sí. Sí. Para que cuando la veas, de cuando ingresás, la ves caída. Sí, pero bueno, ese, por ejemplo, es otro aspecto que nos gusta mucho de la reforma, lo inesperado, ¿no? Y no encontrarnos con algo y por lo general tratamos de no tomarlo como una mala noticia, ¿no? Había algo donde no lo pensábamos y bueno, va a haber que cambiar sobre la marcha e integrarlo a la Bien. búsqueda. Y por último, ya pasamos al objeto. ¿Cómo les Sí. resulta el interiorismo? ¿Se ven interioristas en un futuro? ¿Ven que es un proceso? ¿No les interesa? ¿Si les interesa? ¿Pueden hacer interiorismo de este departamento y transformarlo en un Airbnb? No sé, ¿cómo ven ese tema del interiorismo? Eh, Nunca lo hablamos. la verdad sí, no, nunca lo hablamos, pero no es como creo que una búsqueda muy consciente que tenemos. Eh, si surge, bueno, Sí, claro. veremos cómo lo haremos, pero no es como una búsqueda que nos interese tanto. Ok, La, la realidad es que siempre lo que pasa como al ser dos es que cada uno a veces tiene como no búsquedas distintas, sino cosas que le gustan más o cosas que le gustan menos. Entonces nos terminamos como complementando. A mí me pasó que originalmente como que no le tenía tanto cariño a la escala así tan chiquita de Reforma y eh, trabajé mucho tiempo como documentando edificios muy grandes y me interesaba mucho eso y a Fede como todo lo contrario. Pero después como que nos complementamos y empezamos con las reformas y a mí me gustó y le tomé cariño. Entonces hay algo también como de cuando las cosas surgen, es como bueno, charlar como nos parece, hacia dónde vamos eh, y un poco eso. no, lo pensé por el formato de escala también, ¿no? Tal vez es como un formato capaz que hasta habían conversado. Ahí estamos en el No, antes y el después. o sea, sí, Mm, sí terminamos haciendo como una propuesta básica de amoblamiento, pero que es casi de cuando uno dibuja el mobiliario en la planta, donde por ahí lo pensamos no estandarizado, pero no más que eso, no interiorismo en cuanto eh, a si la pregunta era desde un lado
más peyorativo del significado de la palabra, ¿no? No por embellecer Mm. No, ambientes. no, no, sino el trabajo como real del Claro, interiorista, ¿no? claro. O de hacer sus propios mobiliarios, tal vez como tiene esta cuestión también de placares, de ocultar, de cocina, tal vez habían pensado también en mobiliarios, ¿no? Como también viene de la mano. Eso es algo que está ahí latente, digamos, pero que aún no. Bien. Porque es muy lindo también el trabajo como de creador de muebles, de una silla, de una mesa, ¿no? Como, Sí. eh, bueno, ahora el objeto. Me dijiste que lo tenías a mano. Sí, el objeto lo teníamos acá. El objeto es para nosotros algo que creo que no te va a sorprender o que surge naturalmente de la charla. ¿Qué es esto? Es, Manquito, es el banquito de la facultad. Cefado. en ¿No? miniatura. Sí. Claro. Eh, y bueno, no sé, para nosotros sintetizaba con un montón de cosas, ¿no? No sé, desde la facultad es el lugar donde nos conocimos, es el lugar donde empezamos eh, casi nuestra práctica, ¿no? Es donde están hoy en día, porque seguimos siendo docentes de la facultad, nuestros amigos, nuestros contactos, nuestro apoyo en todo sentido. O sea, como te decía yo al principio, el que de nosotros, el que no está en la facultad, ¿no? Tenemos muchas horas cátedra los dos, repartidas, eh, y no sé, a nosotros nos parece que es algo que sintetiza mucho de la identidad del estudio también, y ahí sí es donde hay un interés puesto, y una búsqueda y un esfuerzo, y mucho esfuerzo volcado en eso, que nos parece muy útil para el estudio, digamos, es una alimentación constante del Sí. estudio. Y algo que también Hasta tiene habíamos, torcida la pata, hasta están sí, reales. eso, que habíamos visto eso, que tiene una pata torcida y es un poco como que siempre estamos en movimiento, ¿no? Y siempre en proceso y siempre aprendiendo algo nuevo y todo Sí, el tiempo como, bueno, y vamos por el camino correcto, sí, vamos por acá, no, no vamos por acá. Eh, Eso, que es un poco como la vida del arquitecto, ¿no? El proceso, adaptándose y demás. Pero bueno, FADU es como muy importante para nosotros y el banquito El lo banquito, justifica. amerita. Así que bueno, vamos terminando. Y hoy, vamos, ¿qué hace? ¿O qué va a hacer, vamos, en los próximos meses? ¿Qué están haciendo? ¿Qué va a hacer? bueno, ahora estamos trabajando con una vivienda que en realidad no es una vivienda, una obra nueva, sino que es también una intervención sobre una vivienda preexistente, pero una intervención que tiene algunas, digamos, reformas interiores y después es eh, algo, como para que se entienda, algo así como la Catoni basal, ¿no? Una cosa como un crecimiento de borde que le genera espacios intermedios a una vivienda en Pilar, que está bueno, es un lindo Sí, trabajo, también algo que, otra escala y algo que no habíamos trabajado nunca, en otro entorno también. Así que estamos con eso por sí. ahora. ¿Y qué viene? ¿En el mar qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo este mes? ¿Mes próximo? No, ¿En no el por mar? ahora. No, no por ahora. Y, No, porque eh, ahora estamos trabajando con una publicación de lo que fue el ciclo del año pasado, con los sí, de está a la Bolivia. venta. Sí, sí, está a la preventa y se autofinancia, digamos, se financia con la venta anticipada. ¿Y cómo va eso? Viene muy bien, la verdad que viene muy bien, pero siempre falta, ¿no? Pero viene ¿Pero muy eso bien. lo hace directamente el SCA o conseguiste a alguien que te lo haga por fuera? Lo estamos haciendo con Bruto Studio, que ellos hacen el Ah, ¿en trabajo, serio? sí, Qué sí, bien. trabajo de edición y diseño. Estamos trabajando muy bien con ellos. Bueno, ¿y dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo puedes comprar la preventa? Bueno, está en el Instagram del SCA, o si Ahí no. está, acá, qué genial, Adrián, que me des el espacio. Sí, está en la web de las K, eh, o en el Instagram de las K, se puede entrar y ahí está el link que indica, digamos, cómo se lo puede comprar, pues se puede pagar de un montón de formas. Y Intermedios, ¿cuántos fueron? ¿Dos o tres? No, ¿cuántos fueron? Fue un ciclo de 3 ediciones, que fueron 46 estudios en total.
pues fueron 15, 15 y 16. Así que fueron tres nada más. Sí, Sí, fueron tres. pero fueron tres, pero largas, digo, como con mucha información. Fueron Ahí va. tres, eran 2 meses cada exposición y el segundo mes de cada exposición el ciclo de Para que no lo arquitectura. conoce. Genial. Ahí va. Y esto sigue, pues, que un registro, además del libro, ¿hay registro? Sí, hay que buscarlo un poquito también en este Instagram, que hay fotos de todos los encuentros y No, después de pero las... ahí está grabado, hay un YouTube, algo o no. No, yo tengo el audio grabado, pero no... La verdad que el mejor registro Haber eh, ido. escrito que encontré fue el tuyo. Más de una vez me criticaste en tu relato. Sí, varias. Sí. Y bueno, porque para eso estoy. Si no soy amigo, el crítico no tiene que Claro, ser amigo. no, claro, claro. Yo Te de tengo que hacer hecho, el favor de pegarte el cachetazo, como prendeme la calefacción. sí, sí, Creo que hay algo como interesante de esto de arquitectura intermedia, que es lo que hablábamos antes, que es lo que armó Fede, como de también esto de, como de que nos juntemos los arquitectos, ¿no? Como de qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos, y que no quede solo como una publicación de una obra, sino empezar a tocar otros temas, que eso estuvo bueno en el Sí, ciclo. Eh, y bueno, darle obviamente la oportunidad a otra sí. generación. Pero a veces, a su vez, te puedo criticar y te puedo invitar, ¿viste? Soy así de sí, sí. ambivalente. Me cayó muy bien la crítica porque tenías razón. Bueno, ahí está. Bueno, así que no, este año, bueno, vamos. ¿Qué tenés que ganar ahora la votación para hacer de vuelta? Ahora hay elecciones, sí, pero se presentó una lista única, así que vamos a continuar. Bueno, después, perdón, algo que te quería decir cuando ponías esto era que después para nosotros fue casi como un proyecto del estudio también armar la muestra, ¿no? Decir, Imagino. si bien no era muy complejo, pero era decir, bueno, ¿cómo la curamos? ¿Cómo ordenamos las maquetas? ¿Cómo gestionamos el espacio? La verdad que lo tomamos así, o sea, este plano después terminó siendo un GIF, pero lo dibujamos en ese momento, ¿viste? Bueno, algo Eh, que me había gustado, pues, a mí no me suele gustar muchas veces las exposiciones de arquitectura, pero algo porque me parecen como aburridas, pero algo que me había gustado de esta, creo que está ahí en el texto, era que vos tenías las láminas colgadas en el perímetro y las maquetas dispuestas en el medio de forma aleatoria. Vale, sí, era como que no estaba la lámina y la maqueta adelante. exacto, Entonces, había como un momento de como ir a buscarla, sí. ¿no? Como casi siempre la lámina y la maqueta abajo o enfrente, ¿no? Como que, pero estaban acá como mezcladas y es al principio como, forro, pero me gustaba, tipo, viste, como ir a buscarla. Esta es la que está allá atrás, ¿no? Esa me pareció como que estaba, como que fue Sí. bueno. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, porque, mira, si vos pones acá la imagen siguiente, o la anterior, no recuerdo, esto, nosotros en un principio pensábamos que cada lámina Mm. tenga al lado su maqueta, ¿no? Pero después se cruzaron dos cosas. Primero que la teníamos que hacer con los recursos que teníamos en el museo, no teníamos estos pilares. Y segundo que no todos los estudios presentaban maqueta. Entonces eso nos Ah, parecía ¿no? que... No, no todos. Eso nos Ah, parecía que hacía una diferencia muy grande entre quien lo tenga y quien no la tenga. Entonces, al ponerlas en el medio, no quedaba en evidencia esa diferencia. no me había dado cuenta, pensé que estaban todos que estaban en lámina tenían maqueta, así que funcionó muy bien. Me engañaron. Sí, exacto. Ponele que en cada edición habría 15 estudios, o sea, 15 paneles y 10 maquetas. 9, 10 maquetas. Ok. Bueno, y por último, si tienen que hacer un programa que les gustaría hacer, ¿qué harían? Además de los PHs. ¿Qué les gustaría hacer? O sea, pues un concurso ¿en qué gustaría participar? ¿Un hospital, estadio, plazas, urbanismo? No, no, está Sí, bien, está bueno. Creo que algo público, ¿no? mm, Saltar de escala a algún, sí, algún edificio público. sí, totalmente. De hecho, Eh, tenemos como una... Bueno, por mi rol también, yo mucho en concursos no puedo participar. claro. Eh, Igual no entonces hay.
Y claro, entonces en los que hacemos tratamos de buscarlos por afuera o por otro, te escuché, ¿eh? Tratamos de buscarlos por otros lados. Y por ahí los que hicimos son el Mextrópoli, que es viste, una activación en el espacio público que nos parece genial, Está o el buenísimo. Pabellón de Venecia, como de a poquito y en una escala pequeña buscar eh, programas públicos. Bien. Así que bueno, nos veremos caminando, porque estamos en los dos en la misma ciudad, en Parque Saavedra, tomando algo en Dandy. Sí, totalmente. Totalmente. Así que bueno, gracias y hasta la próxima. Bueno, Muchas no. gracias, Adrián. Gracias a vos. Nos vemos. De nada, chao, chao.